Hermanos y hermanas, hoy vengo a compartir con ustedes una preocupación que aflige a muchos de nosotros. Estamos presenciando un cambio profundo en nuestra sociedad, una transformación que impacta directamente la práctica de nuestra fe. Alrededor del mundo, la asistencia a la iglesia está en declive. Menos personas están dedicando sus domingos a adorar a Dios y mantener viva la llama de la fe cristiana en sus vidas. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la presencia en la iglesia los domingos era casi una obligación social y espiritual. Las empresas cerraban sus puertas, permitiendo que los trabajadores y sus familias tuvieran un día de descanso y adoración. Imaginen, queridos, una sociedad donde los valores cristianos eran tan centrales que incluso el comercio respetaba el día del Señor. Las calles se quedaban silenciosas, los sonidos de la ciudad disminuían, y la atención de todos se dirigía a la iglesia. Ese era un tiempo de reflexión, de conexión con Dios y con la comunidad. Pero miren a su alrededor ahora. ¿Cuántas empresas aún cierran los domingos? ¿Cuántos empleadores permiten que sus empleados tengan libre este día sagrado? La respuesta, lamentablemente, es muy pocos. Hoy la rutina de trabajo y la búsqueda incesante de productividad y lucro se han convertido en una prioridad, reemplazando el tiempo que antes se dedicaba a nuestro Señor. Este cambio no ocurrió de un día para otro. Fue gradual, sutil, pero el impacto es profundo. Y aquí, hermanos, quiero que hagamos una pausa. Piensen en esto. ¿Por qué ocurrió este cambio? ¿Dónde nos equivocamos? La respuesta no está en culpar a una generación o a un grupo específico, sino en comprender que nuestra sociedad en su conjunto cambió sus prioridades. Como dice la palabra en Mateo 6, versículo 33, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Estamos como sociedad buscando primero el reino de Dios o nos estamos perdiendo en las distracciones y demandas del mundo? Recuerdo cuando era niño. Mis padres siempre nos llevaban a la iglesia los domingos. No había excusas, no había compromisos más importantes. La iglesia era el centro de nuestra vida familiar. Y no se trataba solo de ir a la iglesia, sino de la educación y el ejemplo que recibíamos allí. Veíamos generaciones unidas en la fe, abuelos, padres e hijos, todos juntos alabando al Señor. Eso creó una base sólida para nuestra fe y nuestros valores. Hoy, esa visión es rara. ¿Cuántas veces vemos 3 generaciones juntas en la iglesia? Estamos perdiendo esta conexión vital. La familia, como núcleo central de transmisión de la fe, se está desintegrando. Y con esto, perdemos la oportunidad de enseñar e inspirar a los jóvenes. La Biblia nos instruye en Proverbios 22, versículo 6. «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Estamos instruyendo a nuestros niños. Les estamos mostrando el camino de la fe a través de nuestras acciones. Queridos, es alarmante ver que incluso entre los que asisten a la iglesia, muchos lo hacen sin el celo y la devoción de antaño. Están presentes de cuerpo, pero ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está la pasión por Cristo que antes iluminaba nuestros rostros? El mundo secular, con sus promesas vacías y destellos temporales, ha alejado a muchos del verdadero propósito de nuestras vidas. Esta creciente secularización nos desafía a reevaluar nuestras prioridades. El apóstol Pablo nos advierte en Romanos 12, versículo 2, «Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». No podemos conformarnos con la pérdida de nuestros valores. Necesitamos renovar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas, poniendo a Dios nuevamente en el centro de todo. Reflexionemos sobre esto. Redescubramos la importancia de estar en la casa del Señor, no solo como una rutina, sino como una verdadera búsqueda de su presencia y su amor. Cambio de prioridades, amados. Prosigamos en nuestra reflexión sobre los cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad y particularmente en nuestras vidas espirituales. Hoy quiero abordar una cuestión delicada y profundamente impactante: el cambio de prioridades. Vemos, cada vez más, que muchos de nosotros estamos priorizando beneficios personales en detrimento del servicio a Dios y a los demás. Este es un signo alarmante que no podemos ignorar. Quiero que pensemos juntos. En nuestra búsqueda diaria, ¿qué estamos valorando? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras energías?
Es preocupante darse cuenta de que la tendencia actual es la búsqueda incesante de satisfacción personal, confort y éxito material, muchas veces a costa de los valores que nos fueron enseñados en las Sagradas Escrituras. Observen, mis hermanos, cómo nuestros calendarios y nuestras agendas están llenos de compromisos que sirven principalmente a nuestro propio interés. Son reuniones, son eventos sociales, son actividades de ocio. Pero, ¿dónde está el tiempo para Dios? ¿Dónde está el espacio para la oración, para el estudio de la palabra, para la comunión con los hermanos? Jesús nos advirtió claramente en Mateo 16, versículo 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta pregunta resuena a través de los siglos y llega hasta nosotros hoy. ¿Qué estamos intercambiando por nuestras almas? Vamos más profundo, queridos. Cuando priorizamos el yo, de hecho, nos estamos alejando del llamado que Cristo nos hizo. Recuerden Marcos 10, versículo 45, donde Jesús dice, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Si nuestro Maestro, nuestro Salvador, eligió servir en lugar de ser servido, ¿qué mensaje nos envía eso a cada uno de nosotros? La cultura del yo primero nos seduce con la promesa de felicidad y realización, pero frecuentemente nos deja vacíos, solos y distantes de Dios. Ese egoísmo disfrazado se infiltra en nuestras vidas, a veces tan sutilmente que ni lo notamos. Empezamos a cuestionar la necesidad de sacrificio, de donación al prójimo, de dedicación a la obra de Dios. Nuestro enfoque se desvía de lo celestial a lo terrenal, de lo eterno a lo temporal. Piénsenlo, hermanos. Cuando nos elegimos a nosotros mismos en lugar de elegir a Dios, estamos alterando la esencia de nuestra fe. Estamos diciendo que confiamos más en nuestras propias fuerzas que en la soberanía y provisión divina. El apóstol Pablo nos advierte en Filipenses 2, versículos 3 y 4, «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. No busquéis vuestro propio interés, sino el de los demás». Esta es una exhortación clara contra la creciente marea del individualismo en nuestra cultura. Entonces, ¿cómo podemos revertir esta tendencia? ¿Cómo podemos volver a colocar a Dios y el servicio al prójimo en el centro de nuestras vidas? Comienza con la elección diaria de buscar a Dios primero, de dedicarle los primeros frutos de nuestro tiempo, de renunciar a nuestros propios deseos para cumplir su voluntad. Necesitamos recordar que la verdadera felicidad y satisfacción vienen al vivir de acuerdo con los propósitos de Dios para nosotros, no solo siguiendo los deseos pasajeros de nuestro corazón. Les exhorto a cada uno de ustedes, mis amados, a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Estamos verdaderamente viviendo para Cristo o estamos viviendo para nosotros mismos? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros necesita responder, y la respuesta definirá la dirección de nuestras vidas. Busquemos juntos la renovación de nuestros corazones y mentes para que podamos verdaderamente decir, con toda sinceridad, que vivimos no para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Emergencia de una nueva religión. Mis hermanos y hermanas, es hora de enfrentar una verdadera batalla espiritual que se desarrolla ante nosotros. El autor nos alerta sobre la emergencia de una nueva religión, una religión que se coloca en el centro del yo, que se opone a las enseñanzas tradicionales de Cristo y que, de manera sigilosa, ha conquistado corazones y mentes en nuestras comunidades. Esta nueva religión no es una institución formal, no tiene templos ni sacerdotes, pero permea los corazones de aquellos que la abrazan. Se manifiesta en la priorización del yo, en la búsqueda incesante de la propia felicidad, incluso si eso significa ignorar los principios y valores enseñados por nuestro Salvador. Es perturbador, pero no podemos cerrar los ojos al hecho de que muchas iglesias y cristianos están siendo gradualmente seducidos por esta mentalidad egocéntrica. En lugar de poner a Cristo y sus enseñanzas en el centro de sus vidas, están más preocupados por su propia satisfacción, comodidad y éxito personal. Como dijo el autor, la religión es aún tan prevalente, pero el objetivo final ya no es amar a Dios y amar al prójimo. Esta es una acusación grave, mis hermanos, pero necesitamos confrontarla con sinceridad y humildad. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos buscando enseñanzas que nos hagan sentir bien, que nos conforten en nuestras decisiones
y nos permitan continuar viviendo conforme a nuestros propios deseos. ¿Cuántos de nosotros priorizamos nuestros propios intereses en detrimento de la voluntad de Dios y las necesidades de los demás? Es hora de una autoevaluación honesta, mis amados. Es hora de mirar dentro de nuestros corazones y confrontar las áreas en las que hemos cedido a la tentación del yo. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Dónde está nuestra lealtad, queridos? ¿Estamos verdaderamente sirviendo a Dios poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas? ¿O estamos inclinándonos al ídolo del yo, buscando nuestra propia gloria y placer? Es hora de un despertar espiritual, una renovación de compromiso con las enseñanzas de Cristo. Necesitamos retornar a las Escrituras, sumergirnos profundamente en la palabra de Dios y permitir que nos moldee y nos transforme a su semejanza. No podemos permitir que la mentalidad del mundo nos influya, desviándonos del camino estrecho y recto que lleva a la vida eterna. Como cristianos, debemos destacarnos como luces en este mundo de oscuridad. Debemos ser ejemplos vivos del amor sacrificial de Cristo, dedicando nuestras vidas al servicio de Dios y al bienestar de los demás. Que nuestras acciones hablen más alto que nuestras palabras, testificando al mundo que el verdadero significado de la vida está en vivir para Dios y para los demás, no para nosotros mismos. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en esta jornada espiritual, capacitándonos para resistir las tentaciones del egoísmo y vivir una vida que refleje verdaderamente las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Influencia del consumismo. Mis hermanos, avancemos ahora en nuestra reflexión hacia un tema que está profundamente entrelazado con las cuestiones que ya hemos abordado: la influencia del consumismo en nuestras vidas. Vivimos en una era donde el mercado nos bombardea incesantemente con estímulos para adquirir lo más nuevo, lo mejor, lo más rápido, lo más bonito. Autos nuevos cada año, celulares que prometen revolucionar nuestra manera de vivir, electrodomésticos que supuestamente nos ahorrarán tiempo y esfuerzo. Pero queridos, ¿dónde nos deja esto en nuestro caminar con Cristo? El apóstol Pablo nos advierte en 1 Timoteo 6, versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Noten, no es el dinero en sí lo que es malo, sino el amor al dinero, el deseo incesante de adquirir más y más, sin considerar las consecuencias espirituales de esta búsqueda. Nuestra sociedad valora la acumulación. Cada lanzamiento de producto se anuncia como si fuera esencial para nuestra felicidad y bienestar. Pero reflexionemos, ¿cuántas veces compramos algo nuevo no por necesidad sino por deseo, por querer estar alineados con una norma social que ecuaciona poseer con ser? Este comportamiento tiene un costo espiritual elevado, nos distrae de lo que verdaderamente importa. Jesús nos enseñó en Lucas 12, versículo 15, «Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Esta es una verdad que desafía directamente el mensaje del consumismo. Nuestra vida, nuestro valor, no se miden por los bienes que poseemos. Como cristianos, somos llamados a una vida de contentamiento y gratitud. Pablo nos enseña en Filipenses 4, versículos 11 y 12, «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Entonces, mis amados, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos resistir la tentación del consumismo y vivir de una manera que honre a Dios? Comienza con un corazón agradecido, un espíritu que valora lo que tenemos, no lo que nos falta. Requiere una disciplina espiritual para decir no al mundo cuando nos dice que necesitamos más para ser felices o exitosos. Reflexionemos sobre nuestro consumo, sobre nuestras motivaciones al comprar, y busquemos encontrar satisfacción no en los bienes materiales, sino en el amor y la gracia que Dios nos ofrece gratuitamente. Que podamos ser luces en este mundo consumista, mostrando que la verdadera riqueza está en conocer y servir al Señor. Enseñanzas de Cristo sobre el altruismo.
Mis queridos hermanos y hermanas, ahora nos volvemos hacia una enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo, que toca el corazón de nuestra fe y desafía directamente el espíritu de esta era, el altruismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos de 24 a 26, Jesús nos ofrece un mensaje poderoso que resuena a través de los tiempos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Estas palabras de Cristo son una invitación y un desafío. Él nos llama a negar el yo, a poner de lado nuestras propias voluntades y deseos y a tomar nuestra cruz. Este es el verdadero altruismo, no solo ayudar a los demás cuando es conveniente, sino un compromiso de vida que pone las necesidades de los demás por encima de las nuestras. En la sociedad moderna, a menudo se nos anima a buscar nuestra propia preservación, nuestro confort, nuestra seguridad por encima de todo. Pero Jesús nos enseña lo contrario. Él nos enseña que la verdadera vida, la vida eterna, no puede encontrarse en la autopreservación, sino en la autodonación. Esta es una verdad radical, que va en contra de las corrientes del egoísmo y del individualismo que dominan nuestro tiempo. Preguntémonos, entonces, ¿cómo estamos viviendo estas enseñanzas en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a perder algo de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestro confort, quizás incluso nuestros recursos, para ganar lo que Cristo promete? Esta es la esencia del altruismo cristiano. No es una elección fácil, es un camino que puede estar marcado por dificultades y sacrificios, pero también es un camino de profunda transformación y bendición. En una cultura obsesionada con la acumulación y el confort, las enseñanzas de Cristo nos llaman a mirar más allá de nosotros mismos. Él nos desafía a mirar las necesidades de los demás, a ser agentes de su misericordia y amor en un mundo que desesperadamente necesita de ambos. Por lo tanto, que podamos reflexionar profundamente sobre estas palabras de Cristo, que nos inspiren no solo a pensar, sino a actuar. Que cada uno de nosotros pueda ser un ejemplo de altruismo, siguiendo los pasos de nuestro Maestro, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Que ese espíritu altruista revigore nuestra fe y renueve nuestros corazones, llevándonos a vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó a la vida eterna. Alerta. Contra el materialismo y el egoísmo, amados, continuemos nuestra reflexión confrontando directamente dos de los mayores desafíos espirituales de nuestro tiempo, el materialismo y el egoísmo. El texto que nos guía exhorta a cada uno de nosotros a resistir vigorosamente la tentación de sucumbir a la nueva religión del yo. Esta es una religión sutil, pero destructiva, que eleva los deseos personales por encima de las enseñanzas sagradas de Cristo, amenazando desviar nuestro caminar con Dios. El materialismo, mis hermanos, nos seduce con la ilusión de que la acumulación de bienes puede ofrecernos seguridad y satisfacción. Sin embargo, el Señor nos advierte sobre el peligro de depositar nuestra esperanza en las riquezas de este mundo. En Lucas 12, versículo 15, Jesús nos alerta: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta advertencia es clara y nos llama a evaluar nuestras motivaciones y el enfoque de nuestras aspiraciones. Por otro lado, el egoísmo nos empuja hacia una vida centrada en el autoatendimiento, donde el yo reina supremo. Sin embargo, como seguidores de Cristo somos llamados a una vida de entrega y servicio. Filipenses 2, versículo 4 nos orienta: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este es el camino de Cristo, un camino que frecuentemente implica dificultades y sacrificios, pero que nos conduce a la verdadera libertad y alegría en servir. Ante estos desafíos, ¿cómo podemos entonces vivir una vida que verdaderamente honre a Dios? Primeramente, necesitamos cultivar un corazón agradecido y contento con lo que tenemos, resistiendo la constante tentación de querer siempre más. Debemos también reevaluar nuestras prioridades, asegurando que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, lo cual se refleja en cómo tratamos a los demás y cómo gestionamos nuestros recursos.
Además, es crucial que desarrollemos una comunidad de fe que se apoye mutuamente en la lucha contra las influencias materialistas y egoístas. Juntos, podemos alentarnos unos a otros a buscar primero el reino de Dios y su justicia, como nos exhorta Mateo 6, versículo 33, confiando en que todas nuestras necesidades serán atendidas conforme a su perfecta voluntad y tiempo. Por lo tanto, mis amados, que esta advertencia contra el materialismo y el egoísmo resuene en nuestros corazones. Que podamos vivir no como esclavos de los deseos terrenales, sino como libres siervos de Cristo, cuya vida fue el supremo ejemplo de altruismo y amor sacrificial. Que enfrentemos las dificultades y sacrificios no como obstáculos, sino como oportunidades para demostrar nuestra fe inquebrantable y nuestro compromiso con el Señor. Impacto espiritual de los ambientes, hermanos y hermanas. Avancemos ahora en nuestra reflexión hacia un aspecto a menudo subestimado, pero de profunda importancia en nuestra vida espiritual: el impacto de los ambientes que frecuentamos. Nuestro entorno puede elevarnos espiritualmente o arrastrarnos hacia abajo, y es esencial reconocer la influencia que ciertos lugares ejercen sobre nosotros. En nuestra jornada cristiana somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, pero eso no significa que debamos exponernos imprudentemente a ambientes que claramente contradicen los valores del Evangelio. Bares, clubes y otros lugares de entretenimiento nocturno a menudo promueven una atmósfera cargada de indulgencias que pueden desviar al cristiano de su camino. Estos lugares, repletos de estímulos que apelan a los deseos carnales y al hedonismo, pueden ser territorios donde la presencia espiritual negativa es palpable. Contrastando con estos espacios tenemos los ambientes de adoración, donde la presencia de Dios es invitada y reverenciada. En estos lugares sagrados, somos alentados a cultivar nuestras virtudes más elevadas y a conectarnos con lo divino. Eclesiastés 5, versículo 1 nos advierte: guarda tu pie cuando vayas a la casa de Dios, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Este versículo nos recuerda la importancia de entrar en espacios sagrados con reverencia y disposición para recibir la palabra de Dios, en lugar de seguir rituales vacíos. El ambiente que elegimos frecuentar puede afectar profundamente nuestro estado espiritual y emocional. Como Pablo nos enseña en 1 Corintios 15, versículo 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este principio no se limita solo a las compañías que mantenemos, sino que se extiende a los ambientes que elegimos habitar. Ambientes negativos pueden insidiosamente desviarnos, disminuyendo nuestra sensibilidad espiritual y comprometiendo nuestra conducta moral. Por lo tanto, es vital que elijamos con sabiduría los lugares que frecuentamos. Debemos buscar lugares que fortalezcan nuestra fe y nos acerquen a Dios. Esto incluye no solo la iglesia, sino también otros espacios que promuevan valores positivos y edificantes. En resumen, hermanos y hermanas, recuerden que cada espacio en el que entramos lleva su propia atmósfera espiritual. Que hagamos elecciones conscientes para frecuentar ambientes que nos enriquezcan espiritualmente, que nos desafíen a crecer en la fe y que nos inspiren a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Así, seremos fortalecidos en nuestra misión de ser luces brillantes en un mundo que a menudo se pierde en las sombras. Importancia de la resistencia espiritual. Hermanos y hermanas en Cristo, al acercarnos a la conclusión de esta nuestra jornada reflexiva, es crucial que hablemos sobre la resistencia espiritual. Esta es una virtud indispensable para cualquier cristiano que desee no solo sobrevivir, sino también prosperar espiritualmente en un mundo repleto de desafíos y tentaciones. La resistencia espiritual no es solo una elección momentánea, es un compromiso continuo de mantener la fe y la integridad, incluso en los momentos de mayor dolor y vulnerabilidad. Como está escrito en Efesios 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Este pasaje nos recuerda que la batalla espiritual es real y que debemos estar adecuadamente preparados para enfrentarlo. La vigilancia es un componente esencial de esta resistencia. Debemos estar siempre alertas, como centinelas en puestos avanzados, observando cuidadosamente las sutilezas de las tentaciones que pueden desviarnos del camino recto.
Pedro nos advierte en 1 Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una imagen poderosa de la constante vigilancia necesaria para mantener nuestra fe inquebrantable. Además de vigilantes, debemos ser diligentes en seguir las enseñanzas bíblicas que nos orientan a evitar el pecado y a vivir de manera digna. Santiago 4, versículo 7 nos instruye claramente: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia al mal no es pasiva, es una acción activa de rechazar las tentaciones y buscar la proximidad de Dios a través de la oración, del estudio de la palabra y de la comunión con otros creyentes. La resistencia espiritual también implica reconocer nuestra propia vulnerabilidad. En momentos de dolor, sea físico, emocional o espiritual, podemos sentirnos débiles y susceptibles. Sin embargo, es precisamente en esos momentos que nuestra fe puede ser más profundamente probada y fortalecida. Pablo nos enseña en 2 Corintios 12, versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradójica verdad resalta que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, quien nos sostiene y nos fortalece en nuestras debilidades. Por lo tanto, hermanos y hermanas, concluyo este llamamiento con una exhortación para que cada uno de ustedes cultive una resistencia espiritual robusta, que podamos juntos permanecer firmes contra las tentaciones, mantener nuestra fe vibrante y vivir de manera digna del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Que seamos siempre vigilantes, resilientes y totalmente dependientes de Dios, para que al final de nuestra jornada podamos decir con confianza como Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.